Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto podcast de AB. El día de hoy estamos un poco intrigados en cómo va a surgir todo esto, porque queremos adentrarnos un poco más en un tema un poco amplio de toda la cuestión espiritual, toda la cuestión del ser interno. Anteriormente estuvimos hablando de varios temas, pues, de finanzas, del cuerpo físico y todo, y ahorita queríamos adentrarnos un poquito en ese mundo interno, ¿no? En nuestro ser, de, pues, lo que conocemos y sabemos que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y todo es realmente un espejo de lo que hay internamente entre nosotros, ¿no? Y hablar un poquito también de cómo empezamos a conocer este mundo y hablar un poquito más a fondo de toda esa parte de cómo empezar a conocer esa cuestión interna y cómo darte cuenta de todo ese mundo exterior, todas las cosas que te están rodeando, tanto en la parte de las relaciones, las finanzas, tu cuerpo físico y todo lo que estás viviendo en el plano físico, es un reflejo de lo que se está viviendo en tu mundo interno. Que igual y no sé si quieras empezar a compartir un poquito también, porque creo que es una historia muy interesante, el cómo empezaste tú en este mundo espiritual, cómo empezaste a conocer un poquito más, porque empezaste por la parte de la meditación, algunas cuestiones, entonces... Sí, pues para mí yo creo que es un tema que estaba esperando, porque me hace bastante feliz. Creo que tengo esa chispa desde pequeño en la cuestión de curioso. Me da mucha curiosidad saber las cosas. Digamos que simplemente me interesa demasiado profundizar en los temas de mi interés, sobre todo en temas existenciales. Entonces fue chistoso en cómo la vida me fue introduciendo al tema relacionado a la espiritualidad, porque bueno, como lo había comentado en algún otro podcast, vengo de una familia muy cristiana. Yo nací precisamente cuando mis padres estaban muy relacionados en la iglesia, incluso eran, pues, digamos, de los pastores o los altos mandos de la iglesia. Entonces yo crecí en una atmósfera donde ya se hablaba de milagros, ya se hablaba de curaciones. Siéndote sincero, fui parte de experiencias que yo describiría al día de hoy místicas, ¿sabes? Pero dentro de una iglesia cristiana, en cuestiones de que literalmente conocí personas que tenían cierta enfermedad y a través de oraciones, a través de pedirlo, a través de generar un buen comportamiento e instalar esa creencia de que eso le iba a permitir sanar, fui testigo de ver personas sanar en una sensación de milagro colectivo, ¿sabes? Entonces, eh, desde pequeño soy cristiano, pero entro a un colegio donde practicaban el catolicismo. Entonces yo tenía un choque en mi cabeza bastante controversial, porque de verdad me daba miedo el infierno, ¿sabes? En el tema cristiano, el tema del infierno era algo demasiado demandado, era como una manera de protegerte dentro de ese círculo, en la cuestión de que todo lo que era fuera de ese círculo tenía cierto grado de maldad, ¿sabes? Entonces, cuando me enseñan el catolicismo, obviamente a mí me decían como, oye, mira, es católico esa escuela, pero eso está mal, eso no es de Dios real, ¿sabes? Pero ellos, los del catolicismo, pues me decían lo mismo del cristianismo, ¿no? Entonces, yo de verdad me metía al baño en algunas ocasiones muy chiquito, no sé, estaba en primero o segundo de primaria, y primero rezaba y luego oraba, y yo decía a Dios, pues no te enojes, yo no sé cuál es la verdad, te lo juro que yo no sé cuál es lo único que no quiero es irme al infierno, ¿no? Y me da miedo que así como me platican, eres una persona mala o enojona y si no sé quién eres, pues me vas a mandar a castigar la eternidad, ¿no? Entonces, chistosamente fue una chispa desde pequeño relacionado al tema de la búsqueda de Dios o de qué es la existencia, ¿no? Y como había platicado en otro podcast, en una etapa difícil de mi vida, con ideas incluso, vamos a llamarlas suicidas, como cualquier puberto de pronto tiene ideas de ese tipo, ¿no? Que siente que se acaba el mundo. Y yo realmente pedí de corazón en una situación muy molesto, le digo a Dios, Dios, si existes, por favor, muéstrame una prueba, ¿no? O sea, porque estoy muy cansado, no entiendo el motivo de mi existencia, tengo problemas de este tipo, estoy harto, mi historia me dejó, no sé, ¿no? O sea, sientes que se acaba el mundo. Obviamente yo tenía la esperanza o yo me imaginaba que iba a aparecer un ángel y hablar con la cuestión y de estar claro, ¿no? Algo acá súper místico. Obviamente no fue así, pero chistosamente yo sé que la vida o Dios o la existencia me contestó a través de personas. Fui conociendo personitas clave en mi vida, justamente lo que tú decías, ¿no? Empiezas a vibrar diferente y te abres a oportunidades diferentes y empecé a conocer amigos que literal la primera vez que los saludaba, él me decía, ay, abre tu tercer ojo, hermano. ¿Qué? ¿Cuál tercer ojo? Y ellos entre esa tribu de amigos, para ellos era normal, ¿no? Y de pronto me invitaban a un parque y yo no sabía nada del tema de la meditación.
y de repente estaba echando food, de repente uno se sentaba y se ponía a meditar ahí, ¿no? Y yo, ¿qué es esto, no? Entonces me empezó a causar bastante intriga y fue muy chistoso porque la verdad es que a través de una experiencia, pues digamos, fuera de lo planeado, no fue algo que yo buscara, sino que llegó a mí. Un amigo me comparte a través de un pedazo del LCD una experiencia alucinógena, una experiencia, no sé cómo se llama, de un estimulante, por así decirlo. Para no hacer la historia tan larga, básicamente duramos 8 horas platicando, fuera de todo este concepto que tiene de que estás viendo dinosaurios, todo esto. Básicamente generamos una conexión muy profunda él y yo, empezamos a platicar de temas de nuestra infancia, de nos habíamos hecho del baño de chiquitos en la cama, cuestiones así como que nunca habíamos contado, ¿no? Y básicamente caímos ambos, después de platicar con la energía que nos propició esta esencia, duramos platicando unas 5 o 6 horas hasta un punto donde básicamente nos vaciamos, ¿sabes? Simplemente ya no había nada más de qué platicar, ya habíamos hablado todo lo que venía a la cabeza en ese momento. Entonces, de pronto quedó completamente en silencio, él también, estábamos en un carro y solamente cierro los ojos, ¿no? Y en ese momento, de pronto empiezo a tener ciertas visiones internas, ciertas proyecciones que obviamente jamás podría compartir de manera literal en el plano físico, pero internamente me estaban contestando muchas dudas sobre la existencia, ¿sabes? Como sobre la creación del ser humano, imposible de describir con palabras, pero para dentro de mi esencia tenía sentido. Yo estaba entendiendo lo que estaba pasando y en un momento me causó mucho susto, porque de repente fue como, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Sabes? Está dentro de mí, no recuerdo haberlo visto en ningún lugar y parece que lo estoy descargando de cierto espacio, no sé, literal como una computadora, ¿no? La verdad es que abro los ojos súper asustado y le digo a mi amigo Ángel, llévame a mi casa, ya me volví loco. Y él, no, cálmate, ¿qué tienes? Y yo, ya me volví loco, algo estoy viendo, o sea, algo pude ver dentro de mi cabeza, ¿no? Obviamente yo no conocía nada del tema de meditación a profundidad porque dentro del cristianismo es un tema tabú, es un tema que no va dentro de ese orden que ellos cuidan. Entonces después de esa experiencia obviamente me da mucha curiosidad, atrae las situaciones correctas, me llega a la mano un libro justamente de Osho y veo que él simplemente empieza a platicar técnicas meditativas que hacen o permiten que el ser humano llegue a estados de conciencia donde puedes descargar información, puedes sanar emociones, puedes conocerte a ti mismo. Fue como, wow, a esa petición que algún día hice a Dios de ven y preséntate, hoy me estoy conociendo a mí, estoy conociendo a Dios a través de mi experiencia, ¿sabes? Y ese fue el inicio, de cierta forma, a un camino enamorado de ir sanando al ser, ir conociendo más. Y se abrieron puertas que, bueno, ahora tú compártenos un poquito. ¿Cómo llegaste tú a ese inicio de saborear lo que es la espiritualidad? Y yo fue una versión muy diferente a la tuya. Yo no tuve experiencias así de vividas como la tuviste tú. Y de hecho yo en cierto momento estaba buscando tenerlas, porque yo soy una persona mucho más lógica. Soy una persona mucho más estructurada. Y yo en mi mente, literal, yo para poder creer en algo tenía que ver, tenía que sentir. Y muchas personas, así como tú que habías llegado a escuchar de diferentes temas de meditación y todo, la verdad es que yo desconocía. Y las personas hablaban de una sanación, hablaban de meditación, hablaban de muchas cosas diferentes, pero yo no comprendía, porque yo nunca había vivido una cuestión, digamos como, no sé si llamarle paranormal o algo, ¿no? Fuera de la realidad. Nunca había visto un fantasma, nunca había visto algo, no había experimentado. No, nada, En mucho tiempo era como de, es que yo quiero sentir, ¿no? Yo quiero vivir esa experiencia, quiero como que algo que me haga sentir que realmente hay algo más y todo. Y la verdad es que mi parte lógica como que no me dejaba, ¿no? Y yo también como que llegó un momento en donde empecé a decir, o sea, es que tal vez no es cierto, o no sé, o a lo mejor y ellos están como causando todo, o a lo mejor y esto no es cierto, o a lo mejor y no sé, es pura publicidad, y toda esa cuestión. Entonces, pues yo me adentré mucho en ese tiempo en todo el tema de desarrollo ¿Tus personal. padres no eran muy religiosos? Mis papás eran católicos, Ok, por ahí me tocó incluso estar en escuelas católicas, ok, viví toda esa parte del catolicismo, pero yo nunca me vi identificado con esa parte, ok. ¿no? De ser realmente devoto. Incluso en cierto momento, pues a mí me aburría, como que no era algo que me llamara la atención y poco a poco nos fuimos alejando. Inclusive por ahí en el primer episodio conté un poquito
de la trayectoria mala que nos tocó vivir, ¿no? En donde literal nos quedamos en ceros e incluso hasta mis papás empezaron a alejarse mucho de esa parte de Dios, ¿no? Como que incluso mi papá estaba como un poco enojado, resentido, dejó de ir a misa y todo, entonces me alejé mucho como de esa parte religiosa. Yo escuchaba mucho de ese mundo espiritual, de muchas cosas más allá, de todos somos uno, del universo, pero yo no lograba comprender. Y para mí, en mi forma de ser y mi forma analítica, yo tengo que comprender, ok, si hay algo más allá, debe de haber alguna forma, ¿no? O sea, si tú por ahí ves películas, ¿no? De Matrix y todo, que empiezan a inundarte de información de tú puedes moldear tu realidad, tú puedes hacer esto, si tú lo crees, lo creas, y todos tus pensamientos, si tú tienes pensamientos positivos, vas a tener resultados positivos, y para mí era una cuestión de incredulidad, porque era de, ¿cómo es posible, no? O sea, creo, y yo empezaba en mi razonamiento, creo que para mí es, todo mundo busca que le vaya bien, y hay gente que le va mal. Entonces, si es solamente con pensar positivo tuvieras resultados positivos, a todos nos iría increíble. Porque ¿quién no quiere tener buenos resultados? ¿Quién no quiere tener una buena pareja? ¿Quién no quiere tener un buen físico? Entonces, si todo el mundo se pusiera a pensar de quiero tener un buen físico, quiero tener un buen físico, quiero tener un buen físico, y eso cambiara la realidad, todo el mundo viviríamos en una utopía. Entonces, para mí no había algo lógico que diga, como un pensamiento, como tú solamente de pensar en algo, puedes materializar. Había algo que faltaba, ¿no? Una pieza, y decía yo, es que no sé cómo ¿Cómo puedo hacer eso? Y hay gente que lo ha vivido, hay gente que habla mucho de eso, hay personas que son inmensamente felices gracias a esto, pero había algo que a mí me hacía falta como para que hiciera clic, como para que yo pudiera comprender, y todo en mi vida es procesos y todo es, ¿no? De inicio, desarrollo, fin, para todo hay algo, ¿no? Entonces empecé como que con esa curiosidad, pero no encontraba algo. Entonces, en esa parte de estar muy metido en desarrollo personal y todo, literal teníamos, por ahí dicen, ¿no? Que por mi signo zodiacal y todo, que soy Virgo, literal, así somos. Entonces, esa parte analítica y todo, pues me trajo libros que me gustaban muchísimo porque, por ejemplo, un efecto compuesto donde te dice, ¿no? Que si tú empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios y con el tiempo vas a tener un resultado, ¿no? Y eran más cuestiones de acciones, de cosas que hacías físicamente. Y yo para mí eso era lo real. Cosas que tú empiezas a hacer. Si empiezas a administrar mejor tus finanzas, obviamente vas a tener un mejor resultado económico. Pero no solamente con pensar, ¿no? Entonces yo ahí tenía como que esa malinformación, esa desconexión de todo. Y de repente, en un tiempo en donde yo me fui a vivir a Estados Unidos, conecté con una persona que estaba igual metida en negocios digitales y todo. Y esa persona, un día nos quedamos platicando como hasta las 3 de la mañana. Y salió un tema muy chistoso porque yo también me gustaba mucho de todas las teorías conspirativas de los masones y todo. Y estaba adentrándome mucho en ese tema porque quería aprender, quería saber más de todo eso. Y nos conectamos muy bien. Hicimos una plática muy a fondo. Y al final, cuando terminamos de platicar, como a las 3 de la mañana, me dijo, oye, Mau, hace mucho que no tenía una plática así con una persona y creo que tú estás listo. Y yo, ¿estás listo para qué? Y me dijo, te voy a compartir algo que no lo comparto con todo el mundo porque esta información llegó a mí, pues, de otras personas y creo que no todo el mundo está listo para escuchar algo como esto. Pero por la plática que hemos tenido, creo que es algo que tú ya estás listo y estás buscando y creo que esto te va a ayudar. Y me pasó unos audios. Y esos audios son de una persona que se llama Kevin Trudeau. Que incluso los recomiendo muchísimo. Fue lo que cambió por completo mucho de mi historia. Y son unos audios que se llaman Your Wish is Your Command. O en español, Su deseo es su mandato. Y en estos audios, Kevin empieza a describir muchísimo sobre la ley de la atracción. Pero fue el primer approach que yo tuve en cuanto alguien explicaba ese tema de la ley de la atracción, pero bajo un tema un poco más científico, con cuestiones comprobadas y cosas por el estilo, en donde mencionaba personas como Einstein, personas como Thomas Alva Edison, personas que, estudiaban todo esto.
y empieza a hablar un poco más de ese tema de la ley de la atracción, como nosotros somos, o sea, nuestro cerebro es una antena que emite frecuencia y recibe frecuencia, literal como un radio, ¿no? Es un aparato, hay miles de frecuencias que nadie ve, y ese aparato cuando tú lo sintonizas en cierta frecuencia, empieza a reproducir la música. Entonces lo empieza a explicar de una forma como tan sencilla y de una forma que para mí científica está wow, todo es vibración, todo es energía y empieza a explicar todo es átomo, ¿no? En donde todo es una cuestión vibracional y empieza a explicar toda esta cuestión de el secreto y todo lo que todo el mundo habla de la fe, de eso de pide y se te dará, todas esas cuestiones en donde yo no encontraba ese clic. Y él lo explicó de esa forma en donde todo es vibración. Y tú eres un cuerpo en donde tú estás vibrando en cierta frecuencia. Y tú si te pones a analizar tus moléculas, todo en lo más microscópico es vibración. Energía vibra. Sí. Y dependiendo de tu vibración, tú estás emitiendo eso al universo. Cuando tú cambias la frecuencia como si fuera un radio, automáticamente vas a empezar a recibir todas esas cuestiones que están en esa misma frecuencia. Entonces eso me aperturó de una cuestión en donde yo ya lo comprendía. Yo ya decía, no es algo fantasioso, sino es algo que realmente es así. Y es algo en donde yo pude empezar a tener una cuestión lógica de cómo empezar a controlar eso. Y entonces empecé a adentrarme mucho más en todo este tema energético, ley de la vibración, ley de la atracción, todas estas cuestiones en donde ya para mí es ok, así como la ley de la gravedad. Es algo que no vemos. Y es algo que, aunque la gente crea en ella, conozca de ella o no, todo el tiempo está funcionando. No, yo sé, ahorita suelto este vaso, cae. Pero entonces, así como existe esa ley, existe la ley de acción, existe la ley vibracional, existen muchas leyes universales que tú creas en ellas o no creas, todo el tiempo están funcionando. Entonces, ese tema en donde la mayoría de las personas no conocemos esto y estamos vibrando en frecuencias erróneas. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Y él explicaba, a lo mejor y tú quieres, como en la radio, escuchar jazz, pero estás en la frecuencia de música de rock. Todas las frecuencias existen allá afuera, todas las posibilidades, todas las realidades, todo existe. Es simplemente cuestión de que tú te pongas en la frecuencia de lo que quieres. Y esa fue como esa introducción que me llevó a después estudiar mucho sobre numerología, que es algo que estoy apasionado ahorita. Estudiar el tema de la astrología, que ahorita mencionaba mi signo zodiacal, porque toda esta cuestión... Y es que hace mucho sentido, ¿no crees? O sea, la ventaja con este tipo de temas es que parece que lo recibe tu corazón y sabes que es verdad. A diferencia de, por ejemplo, yo que viví el tema de la religión, yo de verdad quería creer, pero yo la leía y yo decía, es que no puedo creer en esto, o sea, ¿cómo puedo creer en esto? ¿Sabes? Necesito sentir que es verdad. Y este tipo de temas tienen esa sensación cuando las descargas, no nada más es cuestión lógica, sino que tu sentir es como de, tiene sentido en la vida. Tiene sentido que haya presentado estas situaciones si estoy en esta estación actualmente. Y hay muchas más cosas y cuando empiezas a aperturarte, a mí me empezó a pasar algo muy chistoso. En ese tiempo estaba muy metido en el tema de trading y empiezas a ver temas como de Fibonacci, ¿no? Algo que a ti te ayuda a analizar muy bien los gráficos y hay patrones en los mercados financieros y todo que no sé cómo poderlo llamar, pero estos números y todo se repiten todo el tiempo, ¿no? Y hay geometría también en los mercados y cuando tú ves que también la oreja tiene ahora sí que ese es el número de Fibonacci, empiezas a ver muchas cosas, te das cuenta que la música está en ciertas frecuencias, como el que tú pongas cierta música, cierta frecuencia, altera completamente la bioquímica de tu cerebro y empiezas a pensar diferente, sentirte diferente. Y es algo en donde a quién no le ha pasado. De repente escuchas cierta música y empiezas a sentirte más eufórico. Claro. Empiezas a sentirte más triste, de muchas formas. ¿Por qué? Porque estás escuchando una frecuencia que está alterando completamente la vibración de tu cerebro, la bioquímica, que hace que físicamente te sientas de cierta forma. Y empiezas a ver toda esta cuestión que incluso hace poco hubo un TikTok que me impresionó de un artista que está empezando a jugar mucho con el tema de la luz y la música. Y empieza a ser una cuestión artística
tipo mandala. Y con diferentes frecuencias y todo, arma diferentes mandalas y al final junta los mandalas y se hace una imagen perfecta de un niño. De imágenes completamente que no tienen nada que ver y haces una imagen perfecta de un ser humano. Y es como realmente empecé yo a darme cuenta que había algo más, había encontrado como ese clic, algo que me explicara Los trazos de Dios exactos. repetidos en toda la naturaleza, y empiezas a verlo en todos lados, ¿no? Exactamente, es decir, en todos lados todo es exactamente lo mismo, ¿no? Incluso tú omites una vibración y puedes alterar. El otro día estaba viendo un video de un carro en donde le emiten cierta frecuencia, en donde incluso hasta la estructura del carro, que es metálica, que es, si tú lo agarras y es casi imposible moldearla, y se mueve como si fuera gelatina. Entonces, es esta cuestión que me empezó a mí llamar mucho la atención, y cuando empecé a adentrarme mucho más en ese tema, en donde, ok, si yo quiero empezar a tener experiencias en este plano físico, si yo quiero empezar a cambiar mi realidad, no tengo que cambiar las cosas que están allá afuera. Si yo me empiezo a concentrar en mí mismo, automáticamente mi exterior se va a empezar a alterar. Y voy a empezar a atraer, y como dicen, ¿no? Cuando tú vibras en cierta frecuencia, empiezas a atraer personas, circunstancias, situaciones que están en esa vibración. Y es esa cuestión que es un poco difícil, ¿no? De llegar a comprender todo. Llevamos años y todavía hay mucho que aprender, pero entre más te adentras, entre más empiezas a trabajar esa cuestión de no es allá afuera, no es lo que ves incluso muchas veces esa cuestión que platicábamos, ¿no? En la vez pasada con la parte de las relaciones, o sea, son un espejo que solamente te hacen ver lo que hay dentro de ti. Es un reflejo de... Y es ese trabajo continuo y esa cuestión en donde no tienes que voltear afuera, sino todo te está diciendo, voltea a verte a ti. Exacto. Y es que es bien experimental, ¿sabes? O sea, lo bonito de esto es que es algo que puedes ir experimentando desde pequeños pasitos, pequeñas experiencias, tratar de levantarte y poner una sintonía diferente de lo que siempre haces. Cuestiones así de mínimas. Lo mejor de este tema es que lo puedes ir experimentando y a través de la experimentación vas ganando, digamos que más credibilidad en ti mismo, porque no es como solamente la fe que avientas un volado al aire y esperas a ver qué es. Aquí realmente lo experimentas, lo sientes y dices, wow, sí funciona, ¿cómo lo hago a mayor dimensión? Wow, sí funciona, ¿cómo lo hago a mayor dimensión? ¿No? O sea, a mí tuve un parteaguas muy bonito también cuando ya había tenido esta experiencia meditativa de la que estaba platicando. Conocí de pronto a una señora que quiero mucho que se llama Jacqueline. Ustedes la conocieron ustedes también. Claro. Y Jacqueline se dedicaba al tema de la biodescodificación, ¿no? Y yo fui también así como que un poquito nervioso porque todavía dejaba atrás toda esa programación de las religiones, que si iba a ir a ver temas de brujería o qué eran esas cuestiones, ¿no? Básicamente ella llegó y me dijo, a ver, platícame de ti, platícame de tu árbol genealógico. Y no sé ni qué iba a sanar, pero me empezó a mostrar muchísimos patrones que simplemente de los cuales no era consciente. Y al momento de empezar a enfrentarlos, lloré, me entendí, me perdoné a otras personas y veía cómo se transformaban cosas, sí, en el mundo exterior. Tuve una experiencia con ella, en especial en una relación difícil que tuve, donde yo sentía ya la necesidad de quererme separar y yo no me podía separar, no sé por qué, o sea, yo ya sabía que me estaba haciendo daño, yo ya sabía que yo no quería estar ahí, pero yo no la podía dejar, o sea, incluso yo decía de verdad como, por favor, que pase algo para que ella se vaya solita, ¿ok? Porque no tengo yo el valor de lastimarla y tampoco tengo el valor de irme, no puedo, no sé qué rollo, ¿no? Entonces, hablo con esta persona y le digo, oye, ayúdame, puedo quitarme de ahí, no tengo el valor, pero sé que me está haciendo daño. Ok, vamos a ver. Sea verdad o no sea verdad, yo creo que es verdad completamente. Esta persona, no recuerdo cómo se llama esto, pero ella de cierta manera puede como ayudarte a recordar otras vidas, ¿sabes? Entonces, de cierta forma simplemente ella me hace entrar en la comprensión de, ¿sabes qué? Con esta persona en otra vida tuviste una experiencia donde estuviste en matrimonio con ella, tuvieron hijos, resulta que tú te tienes que ir a la guerra y cuando regresas ves a tus hijos que murieron, y ella también, ella te había rogado que tú no fueras. Y desde ese dolor, tú dijiste, si la volviera a tener, jamás la dejaría ir.
Entonces ahí vengo yo a esta realidad, a vivir las consecuencias de mi santo, ¿sabes? Exactamente. Entonces, es chistoso porque obviamente esta persona no me conoce tan a profundidad, por lo menos en esta vida, ¿sabes? Que yo diga, ¿cómo vas a ver aquello? Pero lo más chistoso es que, bueno, eso sonaba bastante loco ya. Y en eso ya me dice, ¿qué quieres tú? Y le digo, quiero ya cortar. Y me dice, ok, solamente díselo al universo. ¿Sabes qué? Gracias por todo. Me disculpo por la promesa que un día te hice. Ahora la rompo porque ya no nos está funcionando a ambos. Bro, es la cosa más milagrosa y loca de la que me ha pasado. Porque yo salgo de ahí, más tarde paso por esta persona y cuando se sube a mi carro, la situación se sentía rara, dimos una vuelta de 20 minutos, regresamos a su casa y ella voltea y me dice, ¿sabes qué? Gracias, pero hasta aquí. Y yo fue como, ok, wow, se va a ella y seguro que lo primero que hice fue marcarle a Jacqueline. Yo, ¿qué le acaba de pasar? Creo que tienes razón, ¿sabes? Pero a eso voy con el tema de la experimentación, que este es un tema que te permite ir creyendo en estas leyes a través de que las experimentas. No es solamente, Mau, repite 10 veces en el espejo, ya soy rico y ya. Tienes que entender cómo funciona. ¿Y cómo es eso? Pues a la par de conocerte a ti, ¿no? Claro, y esa parte de cambiar verdaderamente, porque no es solamente el tener un deseo ahorita momentáneo, porque también algo que aprendí muy fuerte ahí es que así como somos una antena, es esa cuestión de tanto la frecuencia con la que emitimos esa vibración que queremos atraer, porque no es como algo que sucede automático, ¿no? Porque igual hablan muchísimo de esa parte de, no es como que ahorita pienso en un elefante rosa y... Oye, es que la mayoría de las cosas la mayoría de las cosas que pensamos vienen programadas sin que nos demos cuenta. ¿Qué caricaturas vimos? ¿Qué te enseñaban de chiquito? ¿Qué hablaban tus papás en la casa todo el día? ¿Qué hablaban tus hermanos? ¿Qué hablaban tus amigos en la escuela? Y no te das cuenta, pero toda esa programación ocultita es la que está generando tu actual vibración hasta que justamente pasa lo que dices. Y cuando quieres hacer un cambio, donde llevas años vibrando en cierta cuestión, en creencias y todo, hacer un cambio no va a ser automático. Y tanto debe de haber una continuidad en donde tú conscientemente, que es un tema muy, muy fuerte porque solamente somos conscientes el 5% del tiempo. El otro 95% estamos de modo automático. Entonces, tienes que trabajar mucho en mantener lo más posible esa frecuencia y también el poder, ¿no? Que es esa fuerza con la que emites. Realmente un deseo, como dices tú, que venga desde adentro. Que en este caso, por ejemplo, tú llevabas mucho tiempo emitiendo esa vibración de querías terminar la relación y todo, y llegó un momento en donde a lo mejor y esto hizo que se mandara eso tan fuerte que es lo que hizo el breakable, ¿no? Y es esa parte, pues, importante de saber cómo empezar a transformar esa cuestión interna tuya, empezar a trabajar, inclusive como mencionabas ahorita, empiezan a suceder cosas muy chistosas. A nosotros, hablando en el tema personal de Mabel y mío, hubo algo muy chistoso que sucedió con nosotros, en donde hace 2 o 3 años, cuando empezábamos a hacer nuestro plan de irnos a vivir juntos, un día nos sentamos a hacer una planeación de cómo queríamos que fuera esa vida juntos, hablando de qué tipo de lugar queríamos rentar, cuánto nos iba a costar, cuánto era lo que creíamos que íbamos a invertir en comida, nuestro suplemento, nuestro gimnasio, el auto, todo lo que eran nuestros gastos fijos. Y en base a eso, nosotros empezamos a hacer nuestras metas que teníamos en ese tiempo en otro proyecto completamente diferente. Teníamos un proyecto que estábamos desarrollando, estábamos dando en ese tiempo asesorías nutricionales, estábamos muy metidos en el tema keto. Y nosotros era como de, ok, esto es lo que nosotros queremos lograr. Lo teníamos escrito tal cual. ¿Cuántas asesorías tenemos que dar para poder lograr esto? ¿Qué podemos hacer? Y empezamos a trabajar en eso. Y muy chistoso porque estuvimos mucho tiempo y siempre fue como parte de lo que nosotros planificamos, que era lo que queríamos. Y ese proyecto y otros no se dieron. Después terminamos viniéndonos de Aguascalientes a Playa del Carmen. Y estando aquí, después de aproximadamente unos 6, 7 meses de habernos asentado bien aquí, un día casualmente estoy revisando mis notas y es muy chistoso porque encuentro en la nota que escribimos
meses o años atrás de lo que queríamos. Y lo más chistoso es que exactamente lo que nosotros habíamos puesto en esa hoja, tal cual se cumplió, sin ni siquiera haberlo hecho conscientemente. Porque no era algo que nosotros estuviéramos todo el tiempo, sino fue algo que nosotros planificamos, lo teníamos en la mente y íbamos hacia eso, pero se dieron muchas otras cuestiones. Eso que teníamos proyectado en ese momento no se dio, terminamos cambiándonos de ciudad, todo fue completamente distinto, ¿no? Todo fue súper distinto, Pero se cumplían. y parecía que literal casi con centavos. La renta que nosotros habíamos dicho que íbamos a estar pagando era tal cual la que estábamos pagando, lo que estábamos gastando en comida, todo exactamente igual, el ingreso, todo. En un negocio completamente diferente, en una ciudad completamente diferente, en posiciones totalmente diferentes, pero tal cual. Y eso es muchas de las cosas que me han tocado vivir a mí, que me llevaron de esa parte en donde hace 7, 8 años era incrédulo y era una persona que no creía en nada de esto porque nunca había vivido. Ahorita muchas cuestiones que hemos logrado hacer, hemos hecho por ahí cheques, ¿no? Literal, en donde hemos escrito cuánto queremos generar hasta a cierto punto. Y es muy chistoso porque muchas veces hay cuestiones que parece ser que no se van a lograr. Pero si tú te mantienes con esa fe y ese enfoque de no sé cómo, porque también es una cuestión. Es que eso, bro, justamente eso es lo más importante. Tienes que tener una certeza a tal punto que solamente el experimentarlo te lo permite, ¿sabes? Solamente cuando experimentas, por llamarlo de cierta forma, esa divinidad o esa existencia a través de varias manifestaciones o a través de esto, vas creyendo hasta tal punto que te atreves a pedir, pero sueltas la idea de por medio de qué camino me va a llegar, ¿sabes? Porque puede ser que yo pida un carro rojo y me voy a imaginar que me lo va a regalar alguien que tiene un carro rojo, ¿no? Pero realmente no va por ahí. El universo regularmente toma caminos que tú ni te imaginas y aparece que vas caminando y sucede otra cosa y, ¿sabes? Simplemente van sucediendo cuestiones que simplemente te invitan a aprender a pedir y soltar, ¿sabes? A tener una certeza de que eres un creador realmente. Y aquí tenemos la ventaja y la desventaja de cierto punto, que creas todo lo que estás vibrando desde adentro, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces tienes una invitación de que cuando estás viendo cosas negativas externas, puedes echarte un ojito adentro y decir, ¿qué es lo que estoy generando negativo adentro de mí, no? Dejar de echar culpas, ¿no? Y algo muy chistoso que muchas veces como hubo algo gráfico que me hizo comprender mucho esa parte, ¿no? Que dice que normalmente cuando tú apuntas a alguien tratando de culparlo, hay un dedo apuntando para allá, pero hay 3 apuntando para ti, ¿no? Y es esa parte de todo está en ti, no hay culpas y todo. Y ahorita que mencionabas esa cuestión de soltar y dejar ir, me hizo recordar otra experiencia que tuve en la parte de la relación. Porque yo después de haber escuchado estos audios que te platico, Kevin hablaba de 3 formas en las que le puedes pedir al universo. Una que es súper específica, una que es un poco específica y otra que es completamente abierta, ¿no? Y dice, o sea, por ejemplo, en el tema de un auto, tú puedes pedir, quiero un Mercedes-Benz clase S con todo el equipo AMG, con tal ring de tal color y todo, y pues a lo mejor y te puede llegar, pero no exactamente a lo mejor y es lo mejor para ti, ¿no? Y hay veces en donde también puedes pedir algo no tan específico, o sea, es que yo quiero un carro deportivo y, no sé, con ciertas características, no importa la marca, no importa, simplemente quiero que sea un auto deportivo. Exacto. Y te puede llegar. Y también la parte libre, en donde tú ya puedes decidir y decir, ¿sabes qué? No sé qué auto quiero, no sé qué sea lo mejor para mí, así que quiero que me llegue un auto que me haga verdaderamente feliz. Y te puede llegar algo que te sorprende por completo. Y yo, tomando este ejemplo que él mencionaba de los autos y todo, donde puedes pedirlo de 3 formas, yo siempre, como buena persona analítica que decía ahorita, siempre pedía todo súper específico. Entonces, después de un tiempo en donde estuve en una relación de 3 años, termino esa relación. Después de eso me caen los audios y empiezo a trabajar mucho en esta cuestión de la ley de la atracción y todo. Después de año y medio regreso, ya estaba de vuelta aquí en México y yo me sentía listo, para nuevamente aventurarme en una relación. Es decir, ya creo que es momento
ya pasé el duelo, ya me sentía bien y ya sentía esas ganas de volver a compartir, ¿no? Con alguien más. Entonces empecé a hacer mi lista. Quiero una persona con estas características físicas, que tenga estas características emocionales, que le guste esto, que no le guste el otro. Súper específico. Y en el transcurso de los siguientes meses me empezaban a llegar personas que caían súper bien en ese perfil, pero había algo que no. Y era cuestiones de, no, es que esto no, y esto no, y esto no. Entonces después de cierto tiempo como que dije, Cambien en la altura. creo que no, algo no está saliendo bien, creo que me estaban llegando personas que no iban conmigo. Y entonces, volviendo a escuchar esos audios, porque los he escuchado como 100 veces, escucho esa parte y digo, creo que ya está mi error. Creo que yo me estoy limitando a ciertas características y ciertas cuestiones que me están llegando, pero no son lo que verdaderamente me están llenando, no es lo que verdaderamente busco. Aún no conozco lo que quiero. Exacto, entonces dije, creo que sí, esa parte de, no sé si soberbia o de creer que tú sabes todo, Todo de ti. dije, tal vez y es cierto, yo no sé qué es lo que me puede hacer feliz. Y tal vez si yo me estoy limitando a ciertas personas y me estoy perdiendo de muchas cosas más que yo no conozco, no sé, pero el universo sí. Y hice un cambio completo. Quité esa lista y fue como de, ¿sabes qué? Que llegue la persona que tenga que llegar. Lo único que pido es una persona que me haga feliz y con la cual pueda vivir una vida así, 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 así. No hablé de características, no hablé de nada, simplemente yo quería a alguien que me hiciera sentir de cierta forma y con la cual vivir experiencias que me llenaran. Y lo dejé así y dije, va a llegar en el momento perfecto. Creo que es momento de empezar a trabajar nuevamente en mí. Regresé al gimnasio, empecé a trabajar en mi cuestión. Poco tiempo después conozco a Mabel. Que tal vez si me hubiera puesto a ver la lista de las características que yo estaba buscando, no hubiera encajado nunca. Y hasta el momento en donde yo liberé esa parte y dejé que realmente el universo me sorprendió con algo que ni siquiera yo imaginaba y que ves lo que ha pasado en todas las expectativas, ¿verdad? Exacto, y es totalmente diferente. Y muchas veces también esa cuestión que tú decías, muchas veces también nosotros nos limitamos. Y muchas veces, ¿Qué pides desde lo que conoces? ¿Cómo vas a pedir algo más allá de lo que conoces? ¿No? A final de cuentas, tú lo acabas de decir, a lo mejor yo sueño con un carro de cierto nivel y la vida te dice, ok, pero no te mereces todavía un carro de mucho nivel que ni conoces, no sabes ni pronunciarlo, ¿sabes? O sea, son cuestiones de perspectiva. A veces creas desde la realidad donde estás porque crees que lo sabes todo, pero desgraciadamente no sabemos nada. Y lo que creemos que sabemos está instalado por personas que también creen que saben, ¿no? Entonces, en el momento que te empiezas a desfocar, de pronto dices, ok, a mí ni me gusta, no sé, cierto color, ¿no? Y siempre había creído que era mi color favorito. Pero es volverte a abrir y es súper interesante porque al final de cuentas se convierte como un río que va constantemente cambiando y no sé, pero por lo menos desde mi persona me hace sentir bastante vivo porque tampoco me cierro a mi constante cambio, ¿sabes? Hay temporadas que me gustan mucho las camisas y hay temporadas que me gustan andar con camisas de tirantes o playeras de tirantes, perdón, o cuestiones así, ¿sabes? Pero qué importante empezar a poder conectar contigo mismo, escucharte cómo vas cambiando y estar abierto a lo que tú dices. Siempre en ese canal estoy abierto a recibir lo que más merezco y atento a que en la vida te lo va a ir presentando. Y puede ser que estés recibiendo algo grande, entonces solamente mantente listo de no rechazarlo, ¿no? Porque puede pasar lo que tú pudiste haber conocido a Mabel y por ideas pudiste haber dicho, no, no, esto no es, ¿no? Y al final de cuentas creo que tienes una historia de amor fabulosa el día de hoy, entonces, wow. algo totalmente diferente. Y también estar abierto a cuestiones en donde, ahorita que estabas mencionando esto de abrirse y experiencias y que no sabes lo que puede venir, que muchas veces te puede estar esperando algo mucho mejor. Y estoy recordando también una parte que creo que es esencial, que a mí me hizo también evitar un poco de frustración en el proceso. Porque muchas veces nosotros estamos únicamente viendo el presente y no sabemos exactamente el por qué están sucediendo las cosas.
¿no? Y muchas veces nos culpamos de por qué me pasa esto a mí y no nos preguntamos realmente el para qué. Y ahí explicaba el que muchas veces nosotros pedimos algo, pero muchas veces tiene que suceder algo caótico en el presente que te lleve por el camino que te va a dar exactamente eso. Y explica que a lo mejor y muchas veces tú dices, ¿sabes qué? Quiero una casa nueva, quiero una casa más grande, quiero esto. Empiezas a querer desear una casa y a lo mejor y las circunstancias no se dan para que tú estés teniendo esa casa y de repente la que tienes se incendia. Y tú ¿por qué me pasa esto a mí y todo? Pero a lo mejor es lo que tenía que pasar porque después, gracias a ese incendio que te está forzando y que a lo mejor y el seguro te la va a pagar y justo en ese momento va a haber una persona que está liquidando su casa por algo y vas a encontrar en la casa de tus sueños gracias a ese evento caótico. Entonces, también esa parte de ser agradecido todo el tiempo. Muchas veces a lo mejor vamos en camino al trabajo y se nos poncha una llanta. Y tú dices, fuck, y estás todo alterado y estás maldiciendo y dices, es que ¿por qué esto a mí? Voy a llegar tarde, me van a poner falta, me van a escoltar el... Siempre me pasa, Dios. Y a lo mejor y no sabes que es todo un accidente. exacto, más adelante ibas a chocar y ibas a morir. Entonces, esa cuestión también en donde tú siempre tengas esa gratitud en el presente de todo lo que sucede, sea a nuestra perspectiva, bueno o malo, porque no sabemos qué hay más allá. Y muchas cosas que ahorita pueden parecer malas, ¿cuántas veces te han pasado? Sí. Eventos que dices, no voy a salir de aquí, lo peor, te sientes wow, y luego te das cuenta que si eso no hubiera pasado, no estarías en donde estás el día de hoy. Entonces, tiene un sabor a novela la vida, ¿no? Es justamente esos baches, esa oscuridad, la que le da lo que a los mexicanos nos gusta, que es ese picorcito, ese picor, ese sabroso en la comida. Exactamente, es esa mezcla de emociones positivas y negativas. La ventaja, creo yo, en el momento que identificas las situaciones, como tú dices, que son caóticas, sabes que viene un cambio en tu vida. Entonces puedes cambiar la perspectiva sobre el caos. Eso no quiere decir que no vas a estar triste, que no vas a llorar, pero dices, vivir. Y esta situación está sucediendo, es por algo, ¿sabes? Y muchas veces, chistosamente, creo yo que hay situaciones caóticas, extrañas, que simplemente se presentan para poder sanar una emoción que tenías atorado desde otra situación más pequeñita. Creo que la vida le va subiendo al volumen hasta que entiendes, ¿no? Primero tenías que llorar cuando tu mamá te dijo que estabas bien menso, te aguantaste porque eres súper macho y no dices nada, y luego te lo dice una novia y tampoco lloras porque no sé, y luego te lo dice un jefe y tampoco, y luego te lo dice el presidente y ahí ya te dolió y ahí ya revientas. Y simplemente la situación te está permitiendo tocar una emoción que venía desde mucho antes, ¿no? Entonces, agradece el caos cuando llega, porque puede ser una emoción nueva, puede ser una emoción vieja, pero también tiene un regalo. Es lo mismo que cuando te encariñas en el gimnasio. Sabes que a mayor cantidad de dolor que empieces a poder asimilar o poder soportar, al igual vienen más beneficios, ¿no? Claro, y es un poco la parte difícil, ¿no? También el poder mantenerte todo ese tiempo en ese focus, ¿no? De no importa las circunstancias, el que tú mantengas esa fe de que tú vas hacia el objetivo y que va a llegar de alguna u otra forma y ser flexible, ¿no? Y ser un poquito en esta parte como el agua, ¿no? De moldearte a lo que va sucediendo, que al menos en esa parte a mí es una de las partes que más me ha costado, porque yo tengo que tener todo controlado, todo planificado, todo bien hecho, así como toda la estrategia, yo ya tengo planeado mis próximos 10 años y en 6 meses sucede algo que cambie por completo todo, ¿no? Y esto es tengo que volver a diseñar otra vez 8 documentos de a la basura y comenzar de nuevo. Pero es esa parte en donde al principio me frustraba mucho. Y es que es ¿por qué? Porque yo quería esto. Y sigues en ese punto en donde tú te aferras a algo. Y lo único que sucede es que bloqueas todas las posibilidades, ¿no? Entonces es un poco difícil. Y más para mí, a lo mejor, y para otras personas que son mucho más flexibles. Por ejemplo, Mabel es una persona mucho más libre y es de no pasa nada, todo va a estar bien, y yo todo estresado y así.
Hay personas que a lo mejor se les puede hacer mucho más sencillo, hay personas que a lo mejor como a mí se nos puede hacer un poquito más complicado, pero a lo mejor ya hay otras partes en donde hay personas que se les hace más difícil el pensar positivo por la circunstancia en la que están pasando, y a lo mejor para mí es más fácil. Cada uno vivimos diferentes dificultades en ese proceso, pero es al final de cuentas, volvemos a lo mismo, conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las cuestiones en las que tengo que trabajar? ¿Qué circunstancias me están pasando ahorita? ¿Qué personas me están rodeando? ¿Qué situación económica tengo? ¿Qué situación física tengo? ¿Cómo me siento emocionalmente? Y todo eso es un reflejo de lo que está dentro. Y puede que te guste, puede que no, pero a fin de cuentas es lo que eres. Y solamente hay una cosa que lo va a cambiar, que cambies tú. Nada de lo que cambies externamente, porque tú lo has dicho bien. Puedes intentar evitar no voltear a ver una circunstancia, pero la vida te lo va a presentar de otra forma. Y de otra, y de otra, y de otra. Entonces, hasta que no volteas, dejas de echar culpas allá afuera. Dejas de buscar culpables de es que el gobierno, es que mi familia, es que yo no crecí aquí, es que yo no tengo estas habilidades, yo no tengo esto, ¿no? Empiezas a echar culpas y te pones a ver realmente que el culpable de todo lo que te sucede eres tú. Y ok, a lo mejor y tú no escogiste a tus papás, tú no escogiste vivir en él, pero es algo que tenías que venir a vivir. Y es ok, desde esta posición, ¿cómo llego a donde quiero estar? No hay nada que me vaya a frenar más que yo mismo. Ni el gobierno, ni el país, ni la circunstancia, ni el COVID, ni nada. Lo único que te puede evitar llegar a tu máximo potencial eres tú mismo, nadie más. Y esa es una parte muy complicada para muchos de poder ser tan humilde, de decir, yo tengo la culpa y yo me merezco, sea bueno o sea malo, todo lo que tengo. Y eso es como esa cuestión de nosotros que queríamos compartir ahorita, ¿no? Esa importancia, porque aunque hemos platicado un poco del tema de cómo mejorar tu físico, de cómo mejorar tus finanzas, de cómo mejorar muchas cosas, si no trabajas en ti, se van a seguir presentando circunstancias, personas o cuestiones que a lo mejor y ahorita empiezas a mejorar tus finanzas y la vida dice, no, todavía hay cosas que trabajar y se viene una pandemia, se viene un choque, se viene algo que te desestabiliza otra vez. Y tú, ya iba bien y otra vez sucedió algo. Ya iba perfecto, ya estaba saliendo, el negocio estaba bien y pum, otra vez. Y sabes, y es bonito, bro, perdón, porque te permite empatizar cuando te das cuenta de tu sombra, dejas de juzgar por consecuencia, porque te das cuenta que al igual que los demás, tú estás viviendo una confrontación o una lucha dentro de ti mismo por querer mejorar. Sabes, consciente o inconscientemente todos queremos ser más felices cada día. Entonces, a mí me encantó en algún punto llegar a una percepción personal de lo que hoy en día creo que es Dios, creo que lo que es la existencia. No lo puedo sistematizar, no puedo encajarlo en un molde o escribirlo en un libro, pero creo yo que Dios básicamente es lo que se experimenta a través de todos nosotros, a través de millones de experiencias diferentes en animales, plantas y humanos. Y creo que a final de cuentas todos estamos evolucionando y poder darnos cuenta de nuestra sombra me permite no juzgar la sombra del otro, porque también tiene sus circunstancias, su vida, y el día que la logre sanar, a final de cuentas somos uno mismo y evolucionamos como un colectivo, ¿no? Claro, y creo que eso es también algo muy bonito cuando lo empiezas a vivir, el que llegas con otras personas en donde llegan a atacarte, llegan a todo, y ya no lo ves como algo personal de me estás haciendo esto, sino ya ves todo el dolor que hay dentro de esa persona. Y no es algo que te está haciendo a ti, simplemente está expresando todo el dolor que hay allá adentro. Y empiezas a percibir un poquito más toda esa cuestión de cómo está viviendo muchas personas. Y al menos en mi parte personal, esa es una de las razones por las cuales surgió todo esto, ¿no? Porque he vivido un proceso bastante, pues, emocionante, hablando de todo. Emociones buenas, malas,
felices, contentas y todo ha sido un proceso en donde a mí me ha costado cierta cuestión aprender, vivir y todo, y que a mí a la hora de ver a otras personas que están pasando por un proceso similar, me dan ganas de ayudar. Te genera empatía. Exacto. A fin de cuentas también me costó mucho porque yo lo empecé a hacer con familia, con amigos, con muchas personas en donde yo también empezaba a querer ayudar y cambiarlos. Y yo también pensar que yo sé qué es lo mejor para ellos. Y ahorita es esa cuestión de quiero compartir porque sé que algo puede resonar en la gente, pero yo no los puedo cambiar. Yo no les puedo ayudar. Los únicos que pueden ayudarse son ellos mismos. Y creo que lo único que podemos hacer nosotros es compartir un poquito esas experiencias, esas cuestiones que nosotros hemos vivido, ese conocimiento que la verdad es, al menos creo que somos muy agradecidos de todo eso que ha llegado a nosotros y nos ha ayudado a vivir la vida que vivimos. Y algo de todo eso que hemos aprendido podrá resonar con alguien más que haga un clic en donde diga, esto es lo que necesitaba para yo cambiar y él empezar a vivir. Una herramienta más para moldearse a sí mismo. Y nosotros no vamos a cambiar a la gente, nosotros no podemos ayudarles, solamente la gente se puede ayudar a sí mismo. Y creo que lo único que nos queda a todos es cada uno disfrutar nuestro proceso. Cada uno vivir individualmente ese proceso personal y compartir las vivencias, las experiencias, el conocimiento que vamos adquiriendo en ese camino a otras personas. Porque igual y si todos entramos en ese modo, a lo mismo que tú puedes compartir algo que le cambie la vida a alguien más puede compartir algo que te cambie completamente la vida. Y creo que a nosotros ha habido muchos ángeles en nuestra vida que han compartido cuestiones que han cambiado por completo. Esa persona que compartió conmigo esos audios, cambiaron todo. Todo. Simplemente por haberme compartido unos audios. 13 horas de audio que literal, ese fue un parteaguas muy importante en mi vida. Y después se han presentado personas en donde me han enseñado cuestiones de astrología, cuestiones de numerología. Ahora Mabel practica sanación pránica y me enseñan otras cuestiones, a trabajar otras cosas. Y todo el mundo en mi vida ha aportado una pequeña semillita. A veces hasta una plática, que fue como surgió también mucho del podcast. En pláticas que teníamos nosotros había cuestiones personales tuyas que habías vivido que de repente resonaban conmigo. Y sin tú saber, a lo mejor cambiaste muchas cuestiones de mi vida. Y es esa parte importante de dejar de juzgar a los demás, dejar de ver en qué se están equivocando los demás y voltear a ver que los únicos culpables de su propia realidad somos nosotros mismos. Enfocarnos en nosotros, mejorarnos, trabajar, vivir, disfrutar ese proceso y lo que podamos compartir a los demás, creo que puede ser una bendición para muchas personas. Entonces, esto es más un trabajo en equipo. Creo que en ocasiones nos hemos equivocado tal vez en ver la vida como un método competitivo, como si tuviéramos que ganar algo entre unos a otros, pero realmente todos somos súper diferentes y esto es un trabajo en equipo, por eso creo que somos espejos o funcionamos como espejos, porque como dices, si estás lo suficientemente alerta, la vida todos los días te va a permitir tener una herramienta nueva con la que vas a crecer. Y en algún punto te vas a dar cuenta que simplemente fueron muchas herramientas las que te permitió la vida, pero tú eres el propio constructor de tu propio destino y de tu propio avatar. Entonces, de esta manera, creo yo que el logro que vas a tener algún día que cierres los ojos es decir, wow, estuve siempre en una disposición de aprender, estuve en una disposición de mejorar y construí algo que me agrada bastante, que disfruté bastante. Y ahí ya no tienes que, digamos, otorgar méritos a personas externas o entidades externas, sino también a tu propio valor, a darte gracias a lo que hiciste, a lo que aprendiste, a lo que viviste y a lo que te atreviste a crecer y compartir. Me encantó una frase de mi papá como fiel creyente cristiano. Una vez me dejó una frase que me resuena todos los días y él me dijo, hijo, ¿sabes por qué a Dios le gusta compartirse? Porque cuando Dios se comparte se hace más Dios.
Y entiendo yo el lenguaje de mi papá, ¿sabes? Pero a lo que voy es que cuando uno se comparte, simplemente dejas raíces en todas las personas que te están escuchando. Y no porque uno sea superior a ellas, simplemente es una experiencia que ellos no vivieron, pero seguramente, como dices, puede resonar y te puede terminar de dar la llave para cerrar un ciclo, para empezar un ciclo, o simplemente para dar el paso que estabas esperando en tu vida, ¿no? Sí, pues ahora sí que esperamos que este podcast se vuelva como una invitación a todos de poderse sentar 5 o 10 minutos a analizar cómo está tu vida ahorita en todas las áreas y agradece todas las bendiciones que tienes en tu vida y también haz consciente todas las cuestiones que no te gustan y empieza a trabajar en ti para cambiar eso. Porque esa es la única forma en donde vas a poder empezar a generar un verdadero cambio. No vas a cambiar a tu jefe, no vas a cambiar a tus papás, no vas a cambiar la política, no vas a cambiar la geografía del mundo, no vas a cambiar muchísimas cosas. Lo único que puedes cambiar eres tú. Entonces, si la gente se puede tomar 5 o 10 minutos para analizarse, ver qué tiene, qué no tiene, qué le falta, qué le gustaría tener y todo, y darse realmente cuenta en la posición en la que se encuentra y ese paso difícil de decir, yo soy la única persona que ha llegado hasta aquí y soy la única persona que me puede llevar hasta X punto que quiero lograr. Nadie más. Si tengo estas bendiciones, agradecerlas, vivirlas, disfrutarlas. Y si hay cuestiones que se pueden mejorar, que tienes que trabajar, empezar a ver qué tienes que cambiar en ti para que todo ese reflejo exterior en tu físico, en tus relaciones, en tus finanzas, en lo que sea que necesitas cambiar, se empiece a reflejar. Porque en el momento que trabajas en ti, eso automáticamente se van a empezar a presentar circunstancias, personas, situaciones que te van a ayudar a salir de ese bache en esa cuestión y que te van a ayudar a ir evolucionando y empezar a dejar de juzgar a otros, dejar de echar culpas y enfocarnos en ese trabajo personal Tomar el control de tu vida. y cualquier cuestión que te haya ayudado a ti, cualquier conocimiento que te haya llegado, cualquier habilidad, cualquier herramienta, creo que lo más bondadoso que puedes hacer es compartirlo con otras personas. Tú no puedes ayudarle a nadie, lo único que puedes es compartirlo y la persona que esté lista para recibirlo lo va a recibir y vas a poder ser una bendición para esa persona, ¿no? Y no sé si quieras agregar algo más. Creo que es, una vez más, una introducción a un tema bastante profundo. Vamos a poder tocar los siguientes temas todavía más a profundidad. Este mundo infinito que es la espiritualidad, que el día de hoy creo que es pues un buen punto de la humanidad para poder unir pues tanto la ciencia como con la religión, sin una manera de verlo en su sensación mística, sino desde lo que tú decías, ya no está peleado Dios con la ciencia, porque hoy a través de la ciencia podemos llegar al entendimiento de que si existe algo, lo podemos llamar Dios, energía, como sea que podamos ponerle a esa creación divina que nos mantiene el día de hoy respirando y estando aquí compartiendo un poco de contenido. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta este episodio. Espero que los que están por aquí nos puedan regalar algún comentario, qué tema les gustaría compartir, incluso dudas, lo que quieran. Siempre estamos disponibles para escucharlos, para hacer nuevos amigos. Estamos abiertos a crecer toda esta manada de personas con un poquito de locura en su conciencia, ¿no? Que tienen ganas de evolucionar simplemente. Somos un poco diferentes. Un poquito diferentes. Pero pues sí, ahora sí que muchas gracias. Espero que estén disfrutando todo este contenido. Y pues ahora sí que nos estamos viendo en un próximo capítulo con algún nuevo tema loco a discutir. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Estoy muy bien.